Bien, pues vamos a comenzar la segunda parte de la jornada de hoy. Tendremos en esta ocasión la ponencia de Marisa Pérez Allende, de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid, que se encarga también de la coordinación del repositorio institucional de esta universidad. Junto a ella estarán Juan Corrales y Fernando González, informáticos del Consorcio Madroño y participantes junto con Marisa y las otras personas mencionadas en la presentación de este acto del grupo de trabajo que se ha encargado del desarrollo de Pagoda, y será precisamente sobre Pagoda que nos hablarán. Bueno, pues sin más, os dejo con ellos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues tal como ha dicho Yanko, soy un miembro del grupo de trabajo de ciencia que ha trabajado sobre el tema de Horizonte 2020, el piloto de datos de investigación en abierto, y que ha tenido como resultado de todo ello el portal Pagoda, que ha sido diseñado por parte de los informáticos con la colaboración de los miembros del grupo de trabajo. Voy a comenzar haciendo una breve introducción sobre el Consorcio Madroño. No voy a extenderme mucho porque ya sabemos casi todos lo que es. Yanko lo ha presentado, Victoria y Teresa también han hablado un poquito de ello, para luego proseguir por la Unión Europea, la Comisión Europea, las políticas que han aplicado en Horizonte 2020 y de esa manera ya desembocar en Pagoda, que creo que es una de las cosas que más interés puede suscitar, sobre todo dentro del mundo de la investigación. El Consorcio Madroño es un consorcio de universidades de Madrid al que se junta la UNED. Se formó en el año 1999 y en la actualidad está compuesto por las universidades de Alcalá de Henares, la Autónoma de Madrid, Carlos III, UNED, Politécnica de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos. El objetivo inicial es mejorar la calidad de los servicios bibliotecarios desde un punto de vista de la colaboración interbibliotecaria. Siempre ha estado a favor del acceso abierto. Todos sus miembros están a favor del acceso abierto y todas las universidades que forman el Consorcio Madroño han firmado la Declaración de Berlín a favor del acceso abierto. Fruto del trabajo del Consorcio Madroño y del Grupo de Trabajo de eCiencia, gracias a un contrato programa entre la Comunidad de Madrid y el Consorcio Madroño, se desarrolló la plataforma eCiencia, que pretende facilitar y dar acceso en abierto a la producción científica de la Comunidad de Madrid. Seguimos con el acceso abierto y trabajando a favor de él. En el año 2013, en junio del año 2013, también se firmó la declaración en apoyo del acceso abierto a la información científica y académica de las universidades, ¿no? Entonces, desde aquí vemos que todo el Consorcio Madroño está a favor del acceso abierto. A nivel regional hay una apuesta a favor del acceso abierto. ¿Qué está ocurriendo en otros ámbitos? En el ámbito europeo. La Unión Europea, como agente de financiación, agente que financia y subvenciona la investigación en nuestro país, al igual que en toda la Unión Europea, concentra gran parte de sus actividades de investigación e innovación a través de programas marco. En este momento nos encontramos con el Horizonte 2020. Horizonte 2020 abarca del año 2014 al 2020 y está dotado con 80.000 millones de euros. Persigue unos objetivos básicos, estratégicos, como son la creación de una ciencia de excelencia, desarrollar tecnologías y aplicaciones que mejoren la competitividad europea, investigar las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos. La Comisión Europea y, por lo tanto, Horizonte 2020 también están a favor del acceso abierto, pero no únicamente van a apoyar las publicaciones científicas que son los que recogen los resultados de investigación, sino que van a dar un paso más adelante. Se van a preocupar también del acceso abierto a los datos de investigación. Y ello lo han puesto de manifiesto en el acuerdo de subvención que se tiene que firmar todos los beneficiarios de un proyecto de Horizonte 2020. En ese acuerdo, que le hemos denominado aquí MGA, por Model Grant Agreement, hay dos artículos que van a destacar sobre el resto de los artículos que aparecen y de las condiciones que tienen que firmar en ese contrato. Por un lado está el artículo 29.2. El artículo 29.2 es obligatorio. Todos los beneficiarios de un proyecto de investigación en Horizonte 2020 tienen la obligación de
publicar los resultados y dar a conocer los resultados de investigación de un proyecto financiado por Horizonte 2020 a través de una publicación científica revisada por pares, que a su vez tenga que ser o bien una revista en abierto o bien a través de unas versiones, como nos ha indicado Victoria en su presentación, en función de las políticas editoriales, tendríamos que poner un postprint o un preprint, sobre, en un repositorio institucional o un repositorio temático. Para ello, da un periodo de tiempo, da 6 meses desde la publicación de ese artículo para las ciencias en general y 12 meses si estamos hablando de las ciencias sociales y de las humanidades. También no se queda ahí, la Comisión Europea va un poquito más allá y les indica a los beneficiarios que en la medida que fuera posible podrían depositar en abierto los datos de investigación que van a servir para validar los resultados de investigación que han dado a conocer a través de las publicaciones científicas. En esta materia, en esta área, en este artículo, es voluntario este apartado. Pero la Comisión Europea se ha dado cuenta de la importancia de lo que tienen, la importancia socioeconómica que tienen los datos en general y los datos de investigación en particular. Y así lo ha puesto de manifiesto en la gran novedad que presenta este acuerdo de subvención, que es el artículo 29.3. Ha dado un paso más, va más allá de las publicaciones en abierto. Ahora lo que quiere son los datos de investigación en abierto. Sí que es cierto que en este momento es un acuerdo opcional, ¿no? Pero se debe aspirar a depositar en abierto esos datos de investigación que nos van a permitir validar los resultados de investigación a los que hemos llegado y que hemos dado a conocer en nuestras publicaciones. Por ello, como es consciente de que quizás ahora, de primeras, después de lo que fue con el 7º programa marco, el acceso abierto a las publicaciones científicas, sí que es cierto que se cuenta un poco precavida y para ello ha creado el piloto de datos de investigación en abierto. La Unión Europea, la Comisión en este caso, es consciente de los beneficios de los datos de investigación en abierto. Nos permiten mejorar los resultados de investigación, mejorar la calidad de nuestras investigaciones, permite evitar duplicar esfuerzos, mejorar la colaboración entre los investigadores, dar un empuje a la innovación y, sobre todo, transparencia en todo momento en el proceso de investigación. Os voy a presentar un esquema de lo que vamos a hablar posteriormente y que trata de resumir cómo ve la Comisión Europea el piloto de datos de investigación en abierto. No os preocupéis que no voy a dejar esta, porque puede resultar un poco confusa, por lo que voy a ir dividiéndola en partes para que nos quede a todos bastante claro. Partimos de la importancia de los datos de investigación en abierto y que ha puesto en marcha un piloto de datos de investigación en abierto. La Comisión Europea lo que pretende es que los datos se reutilicen al máximo y que se accedan a ello al máximo. Para ello, lo que se va a hacer es monitorizar cuál va a ser, hacerse un seguimiento a esos proyectos de investigación que van a participar en el piloto de datos para ver si en un futuro programa marco posterior a Horizonte 2020 lo que hoy es opcional se convierte en obligatorio. Sin embargo, no todas las áreas van a participar en Horizonte 2020, en el piloto de datos de Horizonte 2020. Ahí tenemos el resumen de las áreas que puedan participar y que pueden participar en el piloto de datos de investigación en abierto, que son tecnologías futuras y emergentes, infraestructuras de investigación, la parte de infraestructuras, liderazgo en tecnologías industriales y de capacitación, reto social, energía eficiente, segura y limpia, sección ciudades y comunidades inteligentes, reto social, acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas, exceptuando las líneas relacionadas con las materias primas, reto social, Europa en un mundo cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas, ciencia con y para la sociedad. No hay que perder de vista que todos los proyectos que pertenezcan a estas áreas durante los años 2014 y 2015 van a tener acceso a 3.000 millones de euros, lo que representa un 20% de total de la subvención que en ese periodo se va a dar para el conjunto de los proyectos. Los beneficiarios de los proyectos de investigación, a su vez, se van a comprometer a una serie de actos. Van a tener
que depositar esos datos de investigación en repositorios, preferiblemente repositorios de datos de investigación. Van a tener que permitir el acceso, la difusión, la reproducción y la utilización tanto como sea posible, al poder ser, como nos ha dicho Sarah Jones en su presentación, de manera licenciada, bien recurriendo a las CC0 o bien recurriendo a las Creative Commons o cualquier otro tipo de licencia que podamos atribuir o que surja en un momento determinado. Y también debe de proveer del instrumento, el software, la utilidad que sea necesaria para acceder a esos datos de investigación. En el artículo 29.3, todos los que hayan firmado ese artículo 29.3, que son los que participan en el piloto de datos de investigación en abierto, hay que tener en cuenta que hay que depositar los datos que vayan a validar, los datos junto con sus metadatos, y que son los que van a validar los resultados de investigación que se han publicado, pero también van a aparecer otros datos junto con sus metadatos que se hayan definido previamente en un plan de gestión de datos. Sin embargo, ¿qué ocurre si yo no soy beneficiario de un proyecto Horizonte 2020 y no pertenezco a alguna de las disciplinas que hemos mencionado anteriormente? Pues no ocurre nada. Existe la opción y la posibilidad de participar en el piloto de datos de investigación en abierto. Se pone en conocimiento de la comisión y se firma el acuerdo de subvención con el artículo 29.3. Se le monitorizará igual que el resto de los proyectos que están sujetos al piloto de datos de investigación en abierto. Pero nos podemos encontrar con la situación contraria, por otro lado, que por alguna de las razones que sean y que vamos a mencionar ahora mismo, no podamos participar en ese piloto de datos de investigación. Bueno, pues las causas en las que se referencia ese acuerdo de investigación es si el proyecto no va a generar o va a recoger datos. En caso de conflicto con la obligación de proteger resultados, si es incompatible con la necesidad de confidencialidad relacionada con cuestiones de seguridad nacional, en caso de conflicto con las normas sobre protección de datos personales, si la participación en el piloto pusiera en peligro la construcción del objetivo principal de la acción y alguna otra razón legítima a justificar en la fase de propuesta del proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a elaborar un plan de gestión de datos, que es lo que nos está exigiendo la Comisión Europea para todos aquellos beneficiarios de proyectos de investigación que en su acuerdo de subvención tengan el artículo 29.3 y que pertenezcan y tomen parte, por lo tanto, en el piloto de datos de investigación en abierto. Ellos tienen que elaborar un plan de gestión de datos. El plan de gestión de datos no deja de ser otra cosa que un documento que va a recoger todo el tratamiento que se va a dar a los datos de investigación mientras dure ese proyecto de investigación. Debe recoger, por tanto, bueno, pues si los datos van a ser recopilados o van a ser generados, las normas, los estándares, las medidas de acceso, la forma de preservación y el archivo de esos datos. En definitiva, va a ser un documento que va a recoger toda la vida, el ciclo de vida de los proyectos de investigación que se hayan generado a lo largo de la vida del proyecto de investigación. Llegados a este punto, nos encontramos con que cómo elaboramos un plan de gestión de datos, ¿no? Nos lo están exigiendo, pero no sabemos cómo. Hay que decir una cosa y una cosa tiene que quedar bien clara. Un plan de gestión de datos está vinculado totalmente con el agente de financiador. Es decir, si nosotros vamos a generar un plan de gestión de datos para Horizonte 2020, tenemos que recurrir a los requerimientos que nos está solicitando Horizonte 2020. Bueno, nosotros no tenemos mucha experiencia en planes de gestión de datos, pero si recorrimos al Reino Unido, por ejemplo, Sarah Jones nos podrá decir cómo son muchas las instituciones en estos momentos que sí que están solicitando planes de gestión de datos y cada una tiene unos requerimientos especiales. En nuestro caso, me vuelvo a centrar, volvemos a Horizonte 2020. Tenemos que seguir los requerimientos que nos propone Horizonte 2020. Para ello, la Comisión Europea ha elaborado un documento que lo ha denominado Directrices para la gestión de datos en Horizonte 2020 y en el anexo 1 nos indica cuáles son los requerimientos o el contenido que va a tener que aparecer explícitamente en ese plan de gestión de datos. En primer lugar, son 5 los requerimientos o los apartados que tiene que contar ese documento. En primer lugar, la referencia y el nombre de conjunto de datos, es decir, un identificador
para ese conjunto de datos que se van a generar a lo largo de la vida del proyecto de investigación. Una descripción del conjunto de datos. Tenemos que decir y saber si los datos son generados, si los datos son recopilados, a quién van a ser útiles, dónde van a estar localizados, se van a utilizar en publicaciones científicas. Eso es todo el contenido que debiera de estar expuesto en la descripción del conjunto de datos. También hace referencia a qué estándares y metadatos vamos a utilizar para describir esos datos, si son específicos de esa disciplina o, por el contrario, si se desconocen, determinar una serie de metadatos que vamos a utilizar para describir esos conjuntos de datos. Por otro lado, el cuarto apartado, no por ello menos importante, son los datos compartidos. Esos datos van a ser accesibles, van a estar en abierto desde el primer momento del proyecto de investigación, van a sufrir un periodo de embargo. ¿Quién va a poder acceder a esos datos? ¿Qué grupos de investigación? ¿Dónde los voy a depositar? ¿En un repositorio institucional? ¿En un repositorio de datos de investigación? ¿En un repositorio temático? ¿Dónde van a estar? ¿Voy a necesitar un software? ¿Voy a necesitar algún instrumento para su consulta? Por otro lado, no todos los datos pueden estar en acceso abierto. Hay datos que por razones éticas, jurídicas, por razones de propiedad intelectual, por razones de protección de datos, por razones de propiedad industrial, que no pueden estar abiertos. Ese tipo de información debe estar recogida en nuestro plan de gestión de datos. Y por último, el archivo y la preservación de esos datos. ¿Va a ser necesario que todos los datos que se hayan generado a lo largo de la vida del proyecto se conserven? Solo una parte de ellos. ¿Cuáles? ¿Cómo los voy a conservar? ¿Dónde los voy a conservar? ¿Qué medidas voy a tener? ¿Qué procedimiento voy a emplear de preservación? Los costes que me va a llevar preservarlos. Todo eso tiene que quedar definido en nuestro plan de gestión de datos. Lo que sí que quiere decir, y lo voy a repetir varias veces a lo largo de la presentación, es que ese plan de gestión de datos, para todos los participantes en el piloto de datos de investigación en abierto, la primera versión tiene que ser presentada en los 6 meses siguientes a la obtención de la financiación. Se van a presentar diferentes versiones del plan de gestión de datos en diferentes momentos de la vida del proyecto, pero la primera versión tiene que estar presente dentro de los 6 primeros meses que se haya firmado el acuerdo de subvención. Esto que quede bastante claro para todos aquellos que vayáis a participar en el piloto de los datos de investigación en abierto. Y para relajar un poquito el tema, vamos a ver cuáles son las ventajas de un plan de gestión de datos, ¿no? De manera somera, se puede decir, bueno, pues que nos va a ahorrar tiempo y reducir la posibilidad de duplicar esfuerzos, porque si hay algún problema, en teoría lo vamos a detectar antes. Asegura la integridad y la calidad de los datos. Va a mejorar el cumplimiento con la entidad financiera que nos está solicitando ese plan de gestión de datos. Mejora la gestión de riesgos. Mejora también el perfil del investigador a través de la difusión de datos y su reutilización. Asegura que los datos son entendidos y se pueden usar ahora y en un futuro. Permiten encontrar y entender los datos cuando se necesitan o se están usando. Dan una garantía de continuidad, validan los resultados y aportan transparencia a todo el proceso de investigación. Llegados a este punto, en la primavera del 2014, el Consorcio Madroño y los miembros del Grupo de Trabajo de Ciencia, bueno, pues se plantean cómo pueden colaborar y ayudar al investigador en el cumplimiento de estos requerimientos de todos aquellos que participen en el piloto de gestión de datos, cómo hacerles la vida más fácil. Nos ponemos en marcha, en un principio con representantes de todas las bibliotecas del Consorcio Madroño, inicialmente con los compañeros de la Complutense, también, aunque después bueno, pues seguimos el resto de las universidades del consorcio y también pues, con el apoyo de la parte técnica del Consorcio Madroño. Fruto de ello va a ser el portal Pagoda. Pagoda no deja de ser un acrónimo, Plan de Gestión de Datos. El portal de Pagoda pretende ser una herramienta de ayuda para el investigador que tiene que cumplir con Horizonte 2020, con el piloto de datos de investigación en abierto y que tiene que generar un plan de gestión de datos. Lo que sí que vamos a dejar claro es que en un principio e inicialmente el portal Pagoda está orientado a Horizonte 2020,
pero que en un futuro está abierto a cualquier otro requisito de cualquier otra agencia financiera y que se adaptará a los requerimientos de la misma. O sea, no se pretende que sea algo que muera ahora mismo, sino que se permanezca vivo a lo largo del tiempo. ¿En qué hemos trabajado nosotros? Bueno, pues aparte de la elaboración de este portal, pues los compañeros se han puesto en contacto con la empresa de Sarah Jones, que ha sido la encargada de desarrollar el software de MP Online. ¿Y por qué? Bueno, ella pertenece, perdonad, al Digital Curation Center del Reino Unido, que por supuesto tienen más experiencia con nosotros en temas de gestión y de datos y de planes de gestión de datos. Y bueno, pues es que nosotros lo que no pretendíamos inventar la rueda, sino si hay una herramienta que está ya en el mercado, que es accesible, que es fácil de usar, bueno, pues si ellos nos dejan participar con ellos, ¿por qué no vamos a poder colaborar y adaptar a las necesidades de nuestros investigadores que pueden trabajar sobre ella? Entonces, bueno, pues nos pusimos en contacto con ellos, se nos trasladó el software con el código, se tradujo al castellano porque, bueno, pues todos somos conscientes de que posiblemente la terminología, un investigador hoy en día sí que la puede entender fácilmente, ¿no? En inglés, puesto que el documento que se va a presentar para la Unión Europea, pues bueno, pues debe estar en inglés. Pero sí que es cierto que la terminología que se emplea puede que no sea tan fácil de entender a priori y que puede resultar muy útil tener una ayuda para saber de qué se nos está hablando, qué es lo que se nos está pidiendo si estaba en español. Por eso decidimos traducir el código y colaborar con el Digital Curation Center, que bueno, pues tuvieron la amabilidad de permitirnos colaborar con ellos. Aparte, ¿qué se ha hecho? Bueno, pues se ha hecho un videotutorial, un material de ayuda para poder consultar y para poder elaborar el plan de gestión de datos. Se ha traducido el documento de directrices para gestión de datos en abierto de Horizonte 2020. Se ha elaborado un documento de preguntas frecuentes no pretende ser una guía en profundidad nuestras preguntas frecuentes, sino para acceder en un momento puntual para una duda puntual y que sirva de ayuda, y además se ha presentado y se ha aportado una serie de documentos que puedan servir de ayuda al investigador a la hora de la elaboración de su plan de gestión de datos. Esa URL que estáis viendo desde hace un ratito ahí arriba es donde se encuentra depositada Pagoda. ¿Y cómo accedo a la misma? Y dicho esto, vamos a acceder al portal. Bueno, esa es la página de inicio del portal Pagoda. En ella pues, pretendemos hacer una referencia básicamente resumir todo lo que os he contado hasta ahora. Consta de diversos apartados que van a ser recurrentes a lo largo de las diferentes páginas del portal. ¿Por qué? Porque no queremos que nadie se nos pierda. Entonces, bueno, pues uno puede necesitar recurrir a la ayuda en cualquier momento, o a una pregunta frecuente, o quiero volver a saber qué es lo que tengo que hacer para crear mi plan, o quiero poner en marcha DMP Online. Por eso, pues hemos acudido a él. ¿Cómo vamos a crear? Tiene una página reservada a cómo crear un plan de gestión de datos. Hemos dicho antes que un plan de gestión de datos está íntimamente ligado con los requerimientos, con las condiciones que nos va a poner nuestro agente financiador. Como en este momento tenemos una vinculación mayor con Horizonte 2020, pues toda la información está dirigida hacia las propuestas y los requisitos que nos está poniendo Horizonte 2020. También volvemos a tener acceso a cuáles son las preguntas. Y en un momento determinado nos tenemos que lanzar a la elaboración de nuestro plan de gestión de datos. No es una tarea fácil. Se recomienda que se lea un poquito, no os voy a decir bibliografía, pero sí alguna de las páginas que os ha mencionado anteriormente Sarah Jones, que pueden ser muy útiles a la hora de elaborar un plan de gestión de datos. Por eso, se os ha puesto un documento, el enlace a un documento que se encuentra en el Digital Curation Center, que es una lista de control de los campos que puede contener un plan de gestión de datos. Este documento no es específico para los requerimientos de Horizonte 2020. Es
Es un documento general para cualquier cuestión que nos puede presentar. Sí. No, no está ahí. Bueno, está en la página de PGD Online. ¿Encontrar un PGD? Sí, no es para abajo. Para abajo. Vale, la lista de control de Digital Curation Center. No pretende ser otra cosa de un documento, en general bastante breve, con una información pues, sobre datos técnicos, datos de control, descripción de los datos, para saber, en cierto modo, qué es lo que nos van a pedir y cómo lo debemos redactar. También se han adjuntado algunos ejemplos de planes de gestión de datos. No se corresponden con el Horizonte 2020, pero sí se corresponden con casos reales de proyectos de investigación que han presentado estos planes de gestión de datos y que se les han puesto a disposición para que se vea cómo se debe redactar el documento. Siempre tenemos en nuestra página el acceso a PGD Online en todo momento. Y bueno, quería comentaros que se ha elaborado la lista de preguntas frecuentes, que es otro de los apartados, pero ya que nuestro compañero, a las que se puede acceder en cualquier momento, no se pretende que sea obtener todas las respuestas, sino que es una primera toma de contacto, una duda puntual, una duda general, bueno, pues sí que nos puede ayudar para solventar esa cuestión o esa duda que nos podemos plantear. Y también se ha creado una pestaña de asesoramiento que realmente lo que hace es recoger las direcciones de correo electrónico a las que se puedan dirigir los investigadores de las diferentes universidades que forman el Consorcio Madroño para solventar algún tipo de duda. Nosotros no somos expertos en la materia, pero en la medida de nuestras posibilidades y de nuestra capacidad intentaremos ayudaros. Creo que todos los que estáis deseando es ver PGD Online, que, bueno, se me olvida deciros que se ha adaptado y se ha personalizado a las características de Consorcio Madroño y que ahora mismo mis compañeros pues, os lo van a presentar. Buenos días, Fernando y yo vamos a presentar la herramienta PGD Online. Es una herramienta para la elaboración de planes de gestión de datos que se basa en presentar unos cuantos formularios que hay que responder y una vez tiene la respuesta ya tiene generado el plan de gestión de datos en sí. Es decir, es una herramienta muy sencilla de manejar y una herramienta que facilita mucho la creación de planes de gestiones de datos. Tienes todas las preguntas que ha hecho antes Marisa, las tienes ahí y lo único que tienes que hacer es responder a los formularios. El grupo que creamos la web de Pagoda y el PGD Online, en las primeras reuniones había ya gente que sabía que había herramientas que cumplían esta función de crear planes de gestión de datos fácilmente. En la que encontramos una que se ajustaba completamente a nuestras necesidades, que había desarrollado el DCC de Sarah Jones, que era el DMP Online. La única pega que tenía para nosotros es que estaba solamente en inglés. Nos pusimos en contacto con el DCC, nos respondió Sarah Jones, que estaban encantados en colaborar con nosotros, en tener una herramienta multilingüe. De hecho, ya lo tenían en modo de pruebas y estaban haciendo pruebas con el alemán. Aprovechamos además que era una herramienta de software libre, con lo que podemos coger, modificar el código, hacer los cambios que queramos y podemos adaptarla a nuestras necesidades y poner nosotros nuestro propio servidor. La idea inicial no era esa, sino que era pasar la traducción al español, al castellano, al DCC, para que pudiera ser incluida en el DMP Online. Por cuestión de tiempo, la herramienta multilingüe en producción no iba a estar a tiempo para lo que nosotros queríamos. Decidimos al final sacar nosotros nuestra propia versión en la que aprovechamos todo el trabajo que ha hecho el DCC para DMP Online y a su vez todo el trabajo que hemos hecho nosotros de traducción, de encontrar mejoras para la internacionalización, pequeños errores que hemos encontrado, pues también le va a beneficiar al DCC.
es un beneficio mutuo, aunque de verdad que nosotros nos hemos llevado la mayor parte del beneficio. Está basado tiene, como hemos dicho, una licencia la más libre que hay. Estamos obligados a compartir todo el código y todos los cambios que hagamos. Y ya que, como hemos tenido que hacer nuestro propio servidor, hemos aprovechado también para simplificarlo la herramienta del DMP Online y dejarla más adaptada a nuestras necesidades. El DMP Online es una herramienta muy flexible porque permite generar planes de gestión de datos para muchos organismos financiadores. En principio, nosotros nos vamos a centrar en el Horizonte 2020, así que hemos eliminado algunas opciones, además de traducirla al español. Vamos a ver ahora mismo que si se tiene claro lo que hay que responder a cada cuestionario, hacer un plan de gestión de datos es algo muy rápido. Lo que lleva más tiempo es saber qué es lo que hay que responder, que ha dicho lo que nos ha contado antes Marisa. Pero ahora, en 5 minutos, vamos a hacer un plan de gestión de datos con las respuestas ya hechas en la pequeña trampa para que veáis que es muy sencillo de utilizar y todo se hace de forma bastante rápida. Fernando, paso la palabra a Fernando y me voy al ordenador. Buenos días. Bueno, pues vamos a empezar a explicar el funcionamiento de la herramienta. En primer lugar, vamos a coger la chuleta, donde nos vamos a basar con un plan de datos que ya tenemos perfilado. Bien, el primer paso que hay que hacer es registrarse en la herramienta. Se piden 4 datos muy sencillos, 2 contraseñas. O sea, 3 datos, 2 contraseñas y el correo electrónico. Con ese correo electrónico se envía un correo electrónico y que llega una URL de confirmación. En el momento que se pulsa sobre la URL se confirma que ya está registrado y ya se puede conectar en la herramienta. Introducimos el usuario y la contraseña y accedemos a nuestro perfil en PGD Online. Las opciones que tenemos en PGD Online son ver planes, crear planes acerca de la ayuda. Tenemos datos de nuestro perfil arriba a la derecha. También el botón de desconectar está arriba a la derecha. Y editar el perfil. Bien. Entonces, vamos a crear, nosotros tenemos una serie de planes creados de prueba. Vamos a crear un plan nuevo de gestión de datos. En primer lugar, introducimos unos datos básicos del proyecto. Juan está introduciendo pues, el nombre del proyecto, un identificador, el número de subvención si existe, el identificador principal del proyecto, la identidad del investigador principal, por ejemplo, puede ser un identificador ORCID. Aquí tenemos un ejemplo de un identificador ORCID no válido. Datos de contacto del proyecto, pues nombre, apellidos, teléfono, dirección de correo y una breve descripción del proyecto. Tenemos una preparada. Bien, en todo momento tenemos un cuadrado emergente con orientación o ayuda de cómo tenemos que rellenar cada campo. No nos podemos olvidar de dar a actualizar para guardar los cambios. Bien, y esta es la apariencia del portal PGD Online. Tenemos una revisión inicial, como ha dicho Marisa, que hay que entregar dentro de los primeros 6 meses, una revisión intermedia y una revisión final. En la plantilla del piloto de datos del Horizonte 2020, la revisión intermedia y la revisión final, las preguntas son iguales. Y la revisión inicial tiene 5 cuestiones que hay que responder, que son las que ha comentado Marisa anteriormente. En todo momento tenemos un botón de orientación donde nos explica qué es cada campo que tenemos, el significado de cada campo que tenemos que rellenar. En primer lugar, el nombre, la referencia del dataset con el objetivo de crear un identificador del conjunto de datos. Hay que ir grabando cada una de las 5 preguntas.
Un momento, Juan. Si subimos hacia arriba, podemos ver una barra de progreso de las preguntas que vamos contestando y las que nos quedan por contestar. A continuación, la descripción del dataset que bien ha explicado Marisa. Origen de los datos, naturaleza, escala, si serán útiles, si respaldan una publicación científica, si existen o no existen esos datos similares y sus posibilidades de integración y reutilización. Bien, continuamos con los estándares y metadatos. Bien, aquí hay que indicar qué estándares de metadatos vamos a utilizar, si existen, si no existen, pues qué metadatos se van a crear y cómo se crearán. ¿De acuerdo? Grabamos. También se puede indicar, como ha comentado Sara, el nombre de formato de los nombres de los ficheros, de las carpetas, control de versiones, etc. Datos compartidos. En este apartado podemos ver la ayuda en la descripción de cómo se compartirán los datos, incluyendo procedimientos de acceso. Y, ahí tenéis la ayuda. Lo ha comentado muy bien Marisa. Importante, el repositorio. Y la naturaleza del repositorio institucional, repositorio temático. Si los datos no se pueden compartir, hay que explicar las razones, como ha comentado antes Marisa, por las cuales no se puede compartir. Y continuamos, archivo y preservación, incluyendo almacenamiento y las copias de seguridad. Bien, pues sobre todo los procedimientos para la preservación a largo plazo de los datos y cuánto tiempo se van a preservar los datos, volumen final de los datos y costes asociados a este proceso y cómo se plantean cubrir esos costes. Una cuestión importante es que el plan de gestión de datos inicial abarca la vida del proyecto de la investigación, o sea, es durante la investigación. La revisión intermedia y la revisión final están orientadas a responder a cuestiones de una vez que se ha finalizado la investigación. Bien. Tanto la revisión intermedia como la revisión final tienen 5 preguntas, 5 temas a los que hay que contestar. Lo primero, los datos de investigación científicas deben ser fácilmente localizables. Bien. Pues cómo un usuario potencial nuevo puede acceder y localizar estos datos con un estándar de identificación de datos, por ejemplo, el DOI, el Data Object Identifier. A continuación, también tenemos que contestar si el conjunto de datos tendrá metadatos y si facilita que estén localizables. Y su reutilización. A continuación, la segunda cuestión ¿son los datos de investigación, los datos de investigación deben ser accesibles? Y aquí es donde hay que comentar todo el tema de licencias, periodos de embargo, explotación comercial, etcétera. La tercera pregunta, vamos guardando cada una de las preguntas. La tercera pregunta es, los datos de investigación deben ser fácilmente medibles y comprensibles. Es decir, el conjunto de datos de investigación y los artículos científicos en revisión ya por pares se pueden usar de manera que puedan juzgar la fiabilidad y la competencia del creador. Y se entregarán metadatos y documentación que acompañarán a los datos a estos datos, ¿vale? Para su correcta interpretación actual y en el futuro. La siguiente cuestión que hay que contestar es si estos datos de investigación serán utilizables con propósitos distintos del que fueron creados. Es decir, si el conjunto de datos estará almacenado de forma segura en repositorios certificados para preservación y conservación a largo plazo. Si se almacenarán con metadatos, documentos, software que permitan la utilización de estos datos. Y si los datos serán útiles y reutilizables para un público no iniciado. Y la última cuestión que hay que responder de la revisión intermedia a la revisión final es si estos datos serán interoperables, permitiendo el intercambio de datos entre investigadores, instituciones, países, etc. ¿De acuerdo? Y aquí hay que contestar, pues,
qué estándares de anotaciones de datos se utilizarán, si existe un software de intercambio de datos que permita la combinación con otros conjuntos de datos, los orígenes de orígenes distintos, etc. Y con estas 5 cuestiones, y teniendo... vemos la barra de progreso, que está todo contestado, pues tendríamos un plan de gestión de datos terminado. ¿Qué podemos hacer ahora también con la herramienta? Se puede compartir, ¿vale? Podemos compartir nuestro plan de gestión de datos con otros investigadores. Y hay 3 tipos de permisos: solo lectura, edición, con lo cual pueden editar o solo pueden leer nuestro plan de gestión de datos, o solo pueden editar, o copropietario, que además de editar puede gestionar otros usuarios, dar de alta a otros investigadores. Y como último paso, la herramienta permite la exportación del plan de gestión de datos en cualquiera de sus 3 versiones, en la revisión inicial, intermedia y final. Los formatos en los que se exporta el plan de gestión de datos es tanto en PDF como en texto, y se puede exportar con datos de administración y sin datos de administración. Vemos un ejemplo. Bueno, pues esta es la pinta que tiene un plan de gestión de datos. Con datos de administración, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hemos hecho? Y por último, la herramienta tiene una ayuda. Tenemos un videotutorial que podéis ver en la portada. Para ver el videotutorial hay que salir del usuario, y también la web de Pagoda. Y si volvemos a la presentación, Juan. Con esto ya hemos creado nuestro plan de gestión de datos. Si te vas a la última, no sé si vas a poder ponerla, a la penúltima, perdón. Aquí, planes de futuro. Los planes de futuro, en primer lugar, vamos a exponer tanto Pagoda como el PGD Online en esos repositorios y posiblemente en el FESAVID. Tenemos que adoptar las mejoras de DMP Online en PGD Online según se vayan produciendo en el portal del DCC. Y el objetivo final es la internacionalización del portal de DMP Online, que soporte inglés, alemán y castellano. Y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Hola. En primer lugar, enhorabuena por el servicio que habéis desarrollado, que me parece francamente muy acertado para las nuevas necesidades de la comunidad científica. Soy Pilar Rico, de FECID, y la pregunta que tenía para vosotros es bastante obvia, supongo que la tendrá más gente, es si este servicio está a disposición de otras universidades que no formen parte del Consorcio Madroño. Esa es la primera. Y la segunda pregunta es si Madroño tiene en marcha alguna iniciativa encaminada al desarrollo de repositorios institucionales que alberguen datos también. Gracias. Tanto la web de Pagoda como el PGD Online, aunque ha sido desarrollado por Madroño y por sus universidades, está abierta para todo el mundo. Cualquiera puede... está abierto en Internet, cualquiera puede ver toda la información y cualquiera puede crearse su plan de gestión de datos. No hace falta ser de ninguna universidad de Madroño. Y después, crear un repositorio de datos... Hola. En el Consorcio Madroño sabes que tenemos todos un repositorio de datos, cada una de las universidades tenemos el repositorio conjunto de ciencia y pretendemos iniciar un proyecto de investigación o de aplicación más bien, que buscamos financiación, por cierto, si alguien tiene suelto que nos lo pase, para adaptar todos nuestros repositorios
a la aceptación de datos, para que sea posible recoger datos en nuestros repositorios y también, por supuesto, en eCiencia, que creemos que es lo suyo, no tener repositorios diferentes para literatura académica y para datos, sino tener repositorios conjuntos, pero efectivamente nuestros repositorios tienen que adaptarse técnicamente y también tenemos un poco que reestructurar un poco cada uno de ellos, y para eso vamos a intentar hacerlo lo antes posible. Claro. Depende de si conseguimos la financiación, ¿vale? Pero lo ideal sería intentar conseguir la financiación en este año y tenerlo más o menos para el año que viene. De todas maneras, ya muchos de nuestros repositorios, no de una forma completa y, digamos, lo suficientemente depurada, pero sí pueden contener datos. Entonces, la idea es que, a pesar de todo, empecemos a recopilar datos y cuando los tengamos más adaptados, pues será más fácil la reutilización y el uso de esos datos, ¿vale? En todo caso, en cuanto a marco temporal, estamos desarrollando el plan estratégico del Consorcio Madroño para los próximos años y es algo que tenemos en mente, integrar esa vía de acción dentro de nuestro plan estratégico, pero es verdad que en el momento actual todavía no está planificado porque dependemos, como bien dice Teresa, de la obtención de la financiación específica para el proyecto, que tiene cierta complejidad, ¿no? ¿Está abierto? Sí, gracias. Buenos días. Muchas gracias por la presentación, toda la información que estáis poniendo a nuestra disposición y lo interesante que resulta, pues, de cara a el primer paso, la solicitud de subvenciones. Y una vez solicitada la subvención y obtenida, mi pregunta es, ¿hay una evaluación, igual que hay una evaluación para obtener la subvención, o sea, la evaluación del proyecto que se presenta, existe una evaluación del plan de gestión de datos y, en ese caso, ¿quién la lleva a cabo? Bueno, pues para presentar el plan de gestión de datos tienes que participar en el piloto y en el acuerdo de subvención que tú hayas firmado tiene que estar contenido el artículo 29.3. Entonces, tendrás que presentar ante la Comisión Europea, ante el organismo competente oportuno, el plan de gestión de datos dentro de los 6 meses después de que tú hayas obtenido la financiación. Tienes un periodo de tiempo y ellos te dirán a quién te tienes que dirigir o dónde hay que presentarlo. Y, por otro lado, ¿cuál es la pregunta? Bueno, sí que van a realizar una monitorización de los datos de investigación. Sí, porque en principio la idea es, esto ocurre como en el 7º programa marco, ¿no? Que no era obligatorio, era opcional el depósito de las publicaciones científicas, pero, pues, dados unos resultados, unos baremos que ellos decidirán y manejarán, pues han decidido que en este momento sea obligatorio el depósito de las publicaciones. Entonces, ahora mismo es algo opcional y sí que lo van a monitorizar.